Muchas gracias. Más que Messi de podio, deberíamos hablar de la pantalla suya, las redes sociales, las formas que la pandemia nos enseñó a trabajar. Como decía Inés, como decía Mónica, yo soy comunicadora, es mi profesión matriz. Actualmente soy directora ejecutiva de Fundación Fidal, pero también lidero una empresa de comunicación que es CREAP. Yo soy managing partner de CREAP, una empresa especializada en comunicación estratégica cuya sede está en Estocolmo y donde nos enseñan desde el inicio uno, el cómo comunicar, pero lo más importante, temas de transparencia, de códigos de ética que debemos preservarlos ante todo. Cuando nos presentan, sí vamos a hablar de Quito. Yo soy de ecuatoriana, vivo en Quito, soy de la ciudad, de una ciudad del sur del país que es Cuenca. Tengo el orgullo de que nací en una ciudad y vivo en una ciudad, las dos patrimonios culturales de la humanidad. Quito es una ciudad extraordinaria, llena de variedades. Ustedes son de diferentes partes de América Latina y del mundo entero. Yo les invito a conocer el primer patrimonio cultural nombrado por la UNESCO. En los años 70 hubo dos primeros patrimonios, uno Quito y otro Cracovia, en Polonia. Quito, es importante recordarles a ustedes, que tiene el centro histórico más grande de toda Iberoamérica. Está preservado, está cuidado y hay que aprender a sentirlo, a vivirlo y a ser parte de él. ¿Por qué pongo tanto énfasis en sentir y vivirlo? No es solamente visitar sus extraordinarias iglesias, tienen muchísimas iglesias donde uno entra desde en el área de la Compañía de Jesús, que es un cofre de oro de la época en donde se habla del barroco americano, o ingresa en la Plaza de San Francisco con una iglesia extraordinaria recientemente restaurada, en donde además uno siente y vive sus leyendas. San Francisco cuenta la leyenda de Cantuña, que hubo un acuerdo entre el constructor y el diablo. El constructor había tenido un acuerdo para construir esta fantástica iglesia, esta fantástica plaza, porque no es solamente la iglesia. Hizo un acuerdo con el diablo porque tenía que entregarla en X tiempo y no cumplía. Entonces el acuerdo fue que en 3, 4 noches la iglesia y todo lo que significa el convento de San Francisco, que se denomina el Escorial de los Andes, para que ustedes tengan una idea de la dimensión de esta construcción, esté construido. El acuerdo era que si faltaba un ladrillo, él Cantuña, que era el arquitecto, el constructor, el albañil de la obra, salvaba su alma. O sea, efectivamente, todos los diablos construyeron esto en la noche y él descubrió que faltaba un ladrillo. Entonces él salva su alma. Y cuando ustedes visitan Quito, los guías, que además es muy interesante porque Quito ha trabajado con un grupo teatral que se llama Quito Eterno, que hace recorridos teatralizados de la capital. En Zuno ve al diablo, ve a Cantuña y descubre el ladrillo o la piedra que falta que permitió salvar el alma. Y de estas leyendas ustedes pueden escuchar muchísimos. La Casa 1021, las historias de las construcciones de la ciudad, una historia también que además va muy ligado al tema de comunicación. En algún momento ustedes habrán escuchado La Guerra de los Mundos del famoso Orson Welles, que generó una serie de polémicas en Nueva York. De pronto Quito recreó la historia de que llegaban los extraterrestres. Quito igual se levantó y una casa del centro histórico fue quemada por el miedo a los extraterrestres. Entonces, una ciudad llena de particularidades, en cada rincón del centro histórico ustedes encuentran una historia, una leyenda y algo además para comer y probar. Desde cucuruchos llenos de maní o de garrapiñada hasta una serie de dulces como colaciones muy quiteños, que es una mezcla de azúcar y maní, o también una serie de bebidas. Así es que vengan a Quito, siéntanla y vívanla. A mí me pidieron que hable de Fundación Fidal, que está en Quito, y tiene la suerte al momento de haber recibido por parte del municipio del distrito metropolitano una casa en comodato para construir un ecomuseo. Un ecomuseo que sería el primero en el país, no sé si en América Latina, en donde se mezcla, creo que sería la presentación, se mezcla lo que puede conjugarse entre museo y biblioteca. Les muestro un poquito de esta presentación en donde está aquí en la ciudad de Quito, está cerca de la Plaza del Teatro, una plaza emblemática de la ciudad donde está el teatro más antiguo del país, que es el Teatro Sucre, que además tiene historia. O sea, cada construcción, cada espacio de una ciudad patrimonial tiene su historia. Entonces tiene un telón extraordinario que dice el cuento que llegó por accidente a Quito y que debe ir para Río de Janeiro. Es un telón fantástico que tiene y una estructura. Ustedes ven aquí el centro histórico
y donde está ubicado el Ecomuseo. Esta es la situación actual del Ecomuseo. Es una casa patrimonial, se habla de que fue construida entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Es un bien patrimonial y tiene que ser preservado como tal. ¿Qué significa la preservación? Que toda su estructura debe ser mantenida y que el uso que se dé ayude a los temas culturales. Aquí tienen ustedes una serie de cortes ya y de todas las proyecciones. Esto es lo que queremos modificar. Actualmente su interior está muy deteriorado, entonces queremos hacer salas de museo en donde se pueda combinar espacios de lectura, espacios de capacitación y el entorno del centro histórico. Además, lo que busca el Ecomuseo es generar espacios en donde los jóvenes, las personas que viven en el centro tengan un lugar donde acudir, donde tengan seguridad, tengan acceso a temas informáticos y al mismo tiempo puedan compartir con expertos, puedan mirar obras de arte, puedan no solamente tocar libros, sino ingresar a bibliotecas digitales importantes. Lo fuerte va a ser trabajar en el tema ambiental. Todos estamos muy preocupados cuando vemos la alerta roja del mundo. No queremos llegar al punto de no retorno y el Ecomuseo Biblioteca busca concienciar, capacitar y formar a diferentes sectores de la comunidad para lograr que sean mucho más sensibles con el ambiente. Ustedes ven cortes absolutamente diferentes de lo que sería esta estructura con una cúpula, en donde se buscará que tenga una buena calidad ambiental para evitar usos de más energía y desperdicio de energía. Y siempre buscando, es un poco la estructura, va a tener una sala central donde habrá espacios para conciertos, espacios para ferias, espacios para diálogos y conferencias. Voy a mostrarles otros cortes diferentes y lo que yo quiero decirles en general con los centros históricos del mundo es que hay que darles vida. Esos inmuebles importantes, esos patrimonios que tenemos deben tener vida. Si no se ocupan, si no nos apropiamos como ciudadanos de esos espacios se van deteriorando. La idea es tener una pared gigantesca entre libros y obras de arte, como la que pueden observar ustedes en este momento, que apunta hacia la cúpula central, y lo que estamos trabajando como fundación es conseguir los recursos para lograr hacer que esto se convierta en realidad. Al momento estamos con todos los trámites para la aprobación del municipio del Distrito Metropolitano, el Instituto de Patrimonio, en donde lo que se está rescatando son los materiales originales del inmueble. Todos los ladrillos que ustedes ven existen en el inmueble. En este momento están tapados por las diferentes adecuaciones que el inmueble ha ido recibiendo a lo largo de su historia. La idea es rescatar completamente la parte original, los pisos de piedra, las paredes de ladrillo, que nos cuentan la historia de una ciudad, los estilos constructivos que imperaban entre finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. Aquí ven ustedes diferentes cortes. Este sería la sala de conferencias y al mismo tiempo sala de lectura, en donde lo que se va a hacer además es que niños y jóvenes se familiaricen con los libros. También estamos rescatando, si ustedes pueden observar, el cielo raso, son cielos de trazos de metal. En este momento están cubiertos. Entonces la idea es ir rescatando los elementos arquitectónicos propios de una época en la ciudad de Quito, y podríamos hablar a diferentes partes del mundo, irlos rescatando para que tenga esa forma de adaptación entre lo actual, lo del siglo XXI, pero en donde se sienta el peso de la historia. Así es que esto va a ser el Ecomuseo Biblioteca, el nuevo proyecto de FIDAL, que esperamos que cuando vengan a Quito ustedes esté listo para recibirles. Y si quieren entregar su apoyo, estamos listos también para mostrar cómo se va a invertir cada centavo en esta obra. Retomando el tema de Quito. Quito es una ciudad además caracterizada por su tema de libertad. Si uno piensa que fue la primera ciudad donde hubo un gobierno establecido en la independencia. Siempre hay discusión entre Quito y Bolivia sobre quién dio el primer grito de independencia. Quito fue la primera en tener un gobierno plenamente establecido. El 10 de agosto de 1809 lo consiguió. Al año siguiente hubo una masacre y los patriotas quiteños fallecieron en este tema. Entonces uno tiene que ir amando esos temas, reconociendo además la gran presencia de las mujeres en la historia de Ecuador y la historia quiteña. Uno puede hablar de una Manuela Sáenz, puede hablar de Manuela Garecoa, puede hablar de la señora de Santa Cruz y Espejo,
Manuela Santa Cruz y Espejo, todas son mujeres que fueron gestando una serie de elementos y que fueron dándonos a las mujeres del siglo XXI ese empuje para seguir hacia adelante. Ecuador ha sido un país, además, en el que se ha caracterizado por romper una serie de íconos en una serie de elementos que han mostrado cómo el avance de la mujer ha sido muy importante. Ecuador fue el primer país que tuvo una mujer votante. La mujer fue Matilde Hidalgo de Prócer, votó no por ley, sino por error de la ley. Uno puede reconocer en los principios del siglo XX que esta doctora en medicina, que logró estudiar medicina después de una serie de trabajos y demostrar que las mujeres también éramos capaces para, un día de esos decidió acercarse a una junta electoral y dijo, quiero votar. Dijeron, usted no puede porque es mujer. Ella dijo, muéstreme la ley. En la ley no se decía nada. Por lo tanto, logró votar y fue la primera mujer votante de Iberoamérica. Igual en Ecuador hemos tenido muchas mujeres que han roto esquemas. Una de ellas es la propia presidenta de la Fundación, Rosalia Arteaga, fue la primera mujer ministra de Educación del Ecuador, la primera mujer vicepresidenta del Ecuador, la primera mujer presidenta del Ecuador, la primera mujer que ocupó un organismo internacional como la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica, pero esto nos va mostrando que uno va rompiendo hitos, va consiguiendo espacios, va logrando una serie de elementos. Las mujeres en la historia de Quito han sido importantes, en la historia del mundo hemos sido importantes, pero ustedes tienen, y les invito a venir a esta ciudad para que conozcan sus calles, sus recovecos, sus contrastes. Porque hablamos del centro histórico, el más grande de Iberoamérica, pero también podemos hablar de sus valles, de sus leyendas, de sus escenarios en donde uno puede ver la mezcla de la belleza natural y cómo el hombre ha ido construyendo una serie de elementos. Uno desde, cuando hablamos de independencia, hablamos de libertad, desde el centro histórico uno mira la cima del Pichincha. Está aquí Cecilia Quindala, es española, uno a veces dice nos liberamos de los españoles, y ahí fue cuando se llevó a cabo la batalla en donde el Ecuador ganó su independencia, liderada por el lado de las tropas de la independencia por el general José Antonio, Mariscal José Antonio Sucre, y es extraño y uno a veces tiene que tratar de pensar cómo era ese mundo. Ustedes se paran en la Plaza Grande, en la Plaza de la Independencia de Quito, miran el Pichincha y miran el Templo de la Libertad y ahí dice cómo es posible que los quiteños veían cómo se disparaban cañones apenas, qué sé yo, 300 metros. Y claro, y las mujeres de Quito llevaban a las tropas de la independencia sus vituallas. También hablamos de Manuela Sáenz. Manuela Sáenz no debe ser reconocida como la amante del Libertador. El amante era él, porque ella estaba casada. Él no estaba casado, era viudo. Manuela Sáenz, además, es reconocida por su trabajo por la independencia mucho antes de haber conocido a Bolívar. Uno debe pensar en mujeres como ella, que fue reconocida por otro de los libertadores de América Latina, el Gran San Martín, que le entregó en Lima la condecoración La Caballeresa del Sol. Esto mucho antes de que conozca a Bolívar. Y Manuela Sáenz, además, es la primera mujer, yo me atrevería a decir en el mundo entero, que fue reconocida con un grado militar. No la reconoció Bolívar, la reconoció Sucre y la reconoció Lamar como coronela del Ejército de la Libertad. Así es que esos ejemplos es bueno sentirlos. Y cuando uno recorre las calles de Quito, las calles del centro, recordar a esas personas que vivieron, que sintieron, que nacieron, que trabajaron y que lucharon por sacar una ciudad adelante. Cuando ustedes son parte de las clases de Inés Archer, hablamos de un departamento de lengua, de literatura y cultura en la Universidad de Delft. Acabo yo de tener una entrevista fantástica con un experto en la lengua de Cervantes. Entonces, ¿cómo ir avanzando, cómo ir sintiendo, cómo ir viviendo? A todos nos une algo este momento que es el idioma español a la lengua castellana. ¿Cómo lograr, este doctor al que acabo de entrevistar es director de un área de pedagogía, enseña a los maestros a dar clases de literatura? Entonces, este doctor nos puede hablar muchísimo de cómo enamorarse, pero cómo transmitir a través de la docencia ese amor por una serie de temas. Estoy hablando del doctor Santiago Alfonso López Navia. Él está presentando un libro que se llama Inspiración y pretextos basado en Cervantes. ¿Cómo lograr desde América Latina comunicar en la misma lengua que nos une con Iberoamérica, con España, una serie de mensajes? Entonces él dice, los profesores, como en este caso Inés Omonia, como la conocemos también, cómo deben transmitir esa lógica transformadora. No solamente un profesor imparte conocimientos, sino logra transformar a los jóvenes.
¿Cómo lograr que ustedes se enamoren más de la lectura, se enamoren de un espacio como de Quito que estamos hablando? Podríamos mostrar muchas imágenes de Quito, ese Quito libertario, ese Quito al pie del Pichincha, ese Quito en donde un Atahualpa se enamoró de un Apache en la vieja historia, Atahualpa del mundo, Huayna Cápac del mundo incásico y Pacha del mundo Puruata, de ahí nace Atahualpa, ese Quito lleno de leyendas, de historias, de mitos, un Quito que además tiene la Capilla del Hombre, una obra del gran maestro Guayasamín, uno de los grandes maestros de la pintura iberoamericana, de la plástica iberoamericana, esa capilla que no está hecha para un dios, sino está hecho para la historia del hombre de Iberoamérica, esos luchadores, esos indígenas, esos mestizos como somos todos, que fueron generando una cultura, y esta capilla trata de contarnos esa historia dura y difícil que todos los pueblos atravesamos, pero lo hace a través del arte. Así es que ustedes están invitados a ver todos estos contrastes. No sé, Inés, si quieren hacer preguntas, si quieren que les siga contando cosas de Quito, puedo hablar de Cuenca también, de esta fantástica historia. Estamos viviendo, además, estamos a puertas del Bicentenario de la Independencia. Hablábamos de Pichincha y de las diferentes independencias que hemos vivido. 1822 fue la batalla, así es que estamos vísperas del Bicentenario de la Independencia del país. Las ciudades ya hemos festejado. Quito festejó en el 2010, Cuenca festejó en el 2020, Guayaquil en el 2020. Fue unos festejos un poco opacos, por decir así, por la pandemia, pero todos sentimos. Y a veces es interesante recordar la independencia porque, aunque parezca mentira, 200 años después seguimos hablando y luchando por libertad de expresión. Así es que hay que ir evaluando y mirando a la historia para saber que los derechos que hoy tenemos, de los cuales hoy gozamos, no siempre fueron así y a veces tenemos riesgos. Yo considero que Ecuador es un país en territorio pequeño. Tenemos X número de kilómetros, 260.000 kilómetros cuadrados. Somos grandes si nos comparamos con países centroamericanos o con países europeos, pero frente a Estados Unidos somos uno o dos estados tal vez. Yo me reía a veces con el embajador de Israel, un buen amigo, Yarcela, cuando estaba acá, y decía, ¿de qué se queja Ecuador diciendo que es pequeño? Sí, en el caso de Israel, somos igual a la provincia de Manabí más del 12% del impuesto del IVA. Somos Manabí más IVA. Así que ustedes tienen una idea cómo uno puede dimensionar. Ecuador es un país extraordinariamente grande y rico en producción, en temas agrarios. Producimos el mejor banano del mundo, las mejores flores, el mejor chocolate. Recién aprendí que también el mejor abaca, esta fibra vegetal que Naciones Unidas dice que es la fibra del futuro y que puede reemplazar muchísimo al plástico, pero también con ciudades extraordinarias. Inés o Mónica viene de Loja, una ciudad fantástica, la Sultana de los Andes, en la zona del sur del país, y siempre dicen quien no conoce Loja no conoce el país, es cierto. Y yo vengo de Cuenca, una ciudad que tiene 4 ríos, una ciudad con balcones colgantes similares a los de Cuenca de España, diferentes, similares, que nos recuerdan esa interacción entre el hombre y la naturaleza. Balcones colgantes junto al río Tomebamba, un río cantarino, un río terrible cuando crece y a veces genera inundaciones, pero un río que nos da un ritmo especial. Dicen que los cuencanos cantamos cuando hablamos porque repetimos el cantar de los ríos. Tenemos 4 ríos, y les decía, el Taqui, el Tomebamba, el Machangara y el Yanuncay. Estos ríos además son afluentes del Gran Amazonas, porque en Ecuador tenemos una cordillera que parece una escalera. En algunas ollas que se denominan cada cuadradito o cada hueco de la escalera, unas dan la vertiente hacia el Pacífico y solamente 3 dan la vertiente hacia el Atlántico. Esa vertiente hacia el Atlántico son los ríos de donde nace el Amazonas. Entonces ahí también hay que mirar el Andes amazónico. Sin los Andes no habría Amazonía. Por lo tanto hay que cuidar eso, y hay esa relación ambiental, ecológica, en donde hay que cuidar las cuencas altas para lograr preservar este aire acondicionado del planeta. Ese no es el pulmón, es el aire acondicionado, es el que permite regular el clima en la gran Amazonía. Pero volviendo a Cuenca, Cuenca igual hace algunos años, a finales del siglo XX, fue también nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tiene un centro histórico muy particular, una catedral que voy a tratar de ponerme en mi espalda a través de los fondos virtuales, que es el edificio de ladrillo más grande de Iberoamérica. Con una particularidad, como ustedes ven, no se pueden acabar de construir las torres porque el ladrillo no resiste el peso, entonces tiene
torres truncas, igual que la iglesia de Notre Dame en París, en donde es una mezcla arquitectónica. Esta se empezó a construir a finales del siglo XIX, pero también tiene iglesias antiguas de siglos pasados, en donde nos cuentan la historia, la religión, que sigue siendo algo que también nos une en Iberoamérica, somos fundamentalmente católicos, pero en donde también ustedes pueden ver que todavía hay claustros, hay conventos de clausura. Uno de ellos es el Museo de las Conceptas, otro de ellos es el Carmen Alto, el Carmen Bajo, y cada uno con una historia que contar. Entonces, junto a la catedral está el Carmen de la Asunción, un claustro que tiene un espacio de museo, en donde además, si ustedes quieren probar las cosas típicas, tienen un agua que se llama agua de pítimas, hecha de las monjitas, y también una serie de particularidades, pero todo esto rodeado del Parque de las Flores. Entonces uno tiene que recorrer, caminar, sentirlo, ver sus leyendas. El principal parque de la ciudad se llama el Parque Calderón. Volvemos al tema de la independencia. ¿Quién fue Abdón Calderón? El héroe niño del país, un jovencito que luchó junto a Sucre en la última batalla del Pichincha y que se inmoló defendiendo al país, ahí defendiendo la libertad, y por eso, y además era cuencano. Cuenca es una ciudad llena de particularidades, una ciudad adoquinada, con hoteles extraordinarios en el centro histórico, con museos que hay que apreciar. Es sede de la Bienal más importante de pintura del Ecuador y de gran parte del mundo andino. Tiene enorme cantidad de riqueza cultural. Se la conoce, Mónica decía, cada ciudad en Ecuador tiene un sobrenombre. Luz de América, la Sultana de los Andes. A Cuenca se le conoce como Atenas del Ecuador porque ha generado mucha cultura. Sus hombres y mujeres se han dedicado muchísimo al campo de las letras, al campo de las artes, y además tiene muchas universidades, como la de ustedes, como Adelphi University. Tiene muchas universidades que forman, yo fui formada allí, la verdad, en la Facultad de Comunicación, y han mostrado grandes éxitos en esto. Pero cuando ustedes hablan de lengua, hablan de historia, hablan de cultura, también tienen que hablar de gastronomía. Ecuador, pese a ser, como decíamos, un poco pequeño, es el segundo país del mundo con más variedad de sopas. Hemos ganado una serie de premios gracias al chef Edgar León, también lojano, en donde recoge las sopas del Ecuador. Si uno piensa en Cuenca, Cuenca por cada festividad tiene una sopa especial. Hablamos de carnaval, tienen un mote pata y el caldo de patas. El Ecuador entero, cuando hablamos de Semana Santa, tiene una sopa que se llama fanesca, una mezcla de granos tiernos más pescado que es fantástica. Pero si hablamos también de papa, la papa es andina, la papa es ecuatoriana en gran parte, tenemos la mayor variedad de papas del mundo aquí en el área andina. No podemos dejar de venir al Ecuador y comer un locro de papas, una sopa hecha a base de papas, con algo de leche, con queso, con aguacate, que todos disfrutamos. A veces cuando estamos fuera del país, lo que más extrañamos no es la casa mismo, sino el locro de papas de la mamá. Es un país en donde cada ciudad tiene sus particularidades gastronómicas. Si volvemos a Cuenca, hablamos de un mote pata, hablamos de una sopa que se llama porotos casados. Es frijol o beans, más mote, que es maíz cocido, más carne de chancho hecho en una gran olla, que solamente de pensar a mí se me hace agua la boca. También somos culturas del maíz. En Ecuador es el primer país donde se domestica el maíz en la cultura valdivia, y de aquí sale para Mesoamérica, para el Perú y para otros lados. Así es que también somos culturas del maíz. En Ecuador se come muchísimo maíz. El mote, que es el más tradicional de todo el Ecuador y sobre todo la zona del Alto del Ecuador, solamente es maíz cocido con agua. Esto se cose por muchas horas y uno, en lugar de comer con pan la comida, se come con maíz cocido. Pero este maíz cocido se presta para hacer una serie de potajes. Uno de ellos es el mote pillo. Agarro maíz, pongo huevos, algo de cebolla, un poco de achote de manteca de color, que a veces tampoco es muy común en otros países, y además se pone una serie de ingredientes como chicharrón, y uno tiene un mote sucio, un mote pillo, un mote así, un mote... El otro día hablaba con un chef, decía, en Cuenca al menos tienen 8 variedades de cómo comer mote. Entonces es un país muy rico en cultura gastronómica. Cecilia me está mirando a veces cuando viene su esposo, José Ramón, y viene ella. ¿Qué es lo que quieren comer? Ceviche ecuatoriano. No es lo mismo que el ceviche peruano. Entonces es una especie, si están en España, una especie de gazpacho con camarones. Extraordinario en su sabor. Decíamos los mejores productos, los camarones también son los mejores del mundo. Y muchas cartas internacionales, cuando hablan de su menú, ponen ahí camarón ecuatoriano, por su sabor, por su variedad. ¿Por qué nos preciamos de tener los mejores productos? Porque Ecuador, como su nombre lo indica, está en la mitad del mundo.
Entonces, por ejemplo, si hablamos de flores y de rosas, o hablamos de banano, o hablamos de nuez de macadamia, los rayos del sol llegan de manera perpendicular, totalmente vertical, lo cual permite que las plantas, las flores, los productos generen una serie de nutrientes y garanticen un sabor extraordinario. Estar en la mitad del mundo además garantiza que todos los años tenemos 12 horas de luz. Si aquí no es que tenemos estaciones, a las 6 de la mañana sale el sol y a las 6, 6 y media se apaga el sol. Tenemos 12 horas de luz, lo cual permite una mejor producción y una muy buena calidad de esos productos. Así es que vengan a Ecuador, algo hemos hablado de Cuenca, algo hemos hablado de Quito, algo hemos hablado de este país andino-amazónico que da al Pacífico, pero que al mismo tiempo hablábamos también de un país de 4 mundos con las Islas Galápagos. Es un complemento extraordinario. Las Galápagos también son patrimonio, en este caso, natural de la humanidad. Es el mejor ejemplo de cómo podemos ver con nuestros propios ojos la teoría de la evolución de Charles Darwin. Si uno va a Galápagos, ve cormoranes que dejaron de volar y sus alas se redujeron porque al ser un patrimonio cuidado, preservado, al estar lejos de todo, ya demostraron que no necesitaban volar, nadie les hacía daño. Uno ve los pinzones en toda la variedad y en todo su proceso evolutivo. Ve las iguanas, ve los cangrejos, bueno, ve las tortugas de cientos de años. Así es que uno puede vivir y sentir. Y si va a la Amazonía, en cambio, ve esa mágica verde, ese mágico verde, esa enorme cantidad de vegetación y además aprecia todo lo que esto trae consigo. Hay recursos. La Amazonía tiene que lograr tener una explotación sostenible y sustentable, porque también Ecuador necesita recursos. Ahí está petróleo, y está oro, y está cobre, y se está trabajando en ello. Hay que cuidar, hay que preservar, hay que seguir enamorándonos del planeta en el que vivimos y mejor estamos enamorados de las ciudades de las cuales somos parte. No sé, Mónica, si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por tu intervención. La verdad ha sido como un recorrido por Ecuador, vamos, como si lo estuviéramos viviendo con todos los 5 sentidos, ¿no? Y paladeando.